¿Sabes cuál es la verdadera razón por la que millones de personas jamás alcanzan sus sueños? No es por falta de talento. No es por falta de oportunidades. Y definitivamente, no es por falta de deseo. Es porque nunca se atrevieron a tomar el control total de su mente. Porque nadie les dijo esto. El éxito no es suerte. El éxito es una decisión, un estilo de vida, una programación mental precisa, que muy pocos están dispuestos a instalar en su interior. Mientras muchos se quejan de su realidad, otros la están rediseñando. Mientras unos esperan que algo cambie, otros ya tomaron la decisión que lo cambiará todo. Convertirse en la mejor versión de sí mismos, cueste lo que cueste. Y aquí entra un hombre que lo cambió todo, Brian Tracy. Nunca antes ha habido tantas oportunidades para que las personas creativas y decididas alcancen un mayor número de sus metas. Independientemente de los altibajos de corta duración en la economía y en nuestra vida, estamos entrando en una era de paz y prosperidad superior a cualquier otra de la historia de la humanidad. En el año 1900, había 5.000 millonarios en Estados Unidos. En el 2000, el número de millonarios había aumentado a más de 5 millones. La mayoría de ellos habían alcanzado esa posición, por sí mismos, en una sola generación. Los expertos predicen que, en las próximas 2 décadas, se crearán de 10 a 20 millones de millonarios más. Su meta debe ser contarse entre ellos. Este video le mostrará cómo hacerlo. Ese día, cogí un papel y anoté una meta, absurdamente atrevida, ganar $1,000 al mes en la venta de oficina en oficina y de puerta en puerta. Doblé aquel papel, 10 guardé y no volví a encontrarlo nunca. Pero, 30 días después, toda mi vida había cambiado. Durante ese tiempo, ideé una técnica para cerrar ventas que triplicó mis ingresos desde el primer día. Entretanto, el dueño de la empresa la vendió a un empresario que acababa de llegar a la ciudad. Exactamente 30 días después de haber puesto mi meta por escrito, el nuevo propietario me llamó aparte y me ofreció $1,000 al mes para dirigir la fuerza de ventas y enseñar a los demás vendedores lo que yo hacía para vender muchísimo más que los otros. Acepté su oferta y, desde aquel día, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Al cabo de 18 meses, había cambiado de empleo y luego volví a cambiar. Dejé de ser vendedor para ser jefe de ventas, con otras personas vendiendo para mí. Recluté y construí una fuerza de ventas formada por 99 personas. Pasé, literalmente, de preocuparme de la próxima comida a tener los bolsillos llenos de billetes de $20. Empecé a enseñar a mis vendedores cómo poner sus metas por escrito y cómo vender con más eficacia. Casi de la noche a la mañana, multiplicaron sus ingresos por 10. Hoy muchos de ellos son millonarios y multimillonarios. Es importante observar que desde aquellos días, cuando tenía 20 años, mi vida no ha sido una serie continuada de pasos hacia arriba, sin ningún problema, he sufrido muchos altibajos, señalados por éxitos ocasionales y fracasos temporales. He viajado, vivido y trabajado en más de 80 países, aprendiendo francés, alemán y español sobre la marcha y trabajando en 22 sectores diferentes. Como resultado de la inexperiencia y, a veces, de la pura estupidez, he gastado o perdido, varias veces, todo lo que había ganado y he tenido que empezar de cero otra vez. Siempre que esto sucedía, empezaba por sentarme con un papel delante y me fijaba una serie de metas, utilizando los métodos que explico más adelante. Después de varios años de fijar y alcanzar metas a la buena de Dios, decidí reunir todo lo que había aprendido en un único sistema. Al unir estas ideas y estrategias, elaboré una metodología y un sistema para la fijación de metas, con un principio, una fase media y un final y empecé a seguirlo cada día. Al cabo de un año, mi vida había cambiado una vez más. En enero de aquel año, estaba viviendo en un piso alquilado, con muebles también alquilados. Debía $35,000 y conducía un coche que todavía no había pagado. En diciembre, vivía en mi propio piso de $100,000. Era dueño de un Mercedes nuevo, había pagado todas mis deudas y tenía $50,000 en el banco. Entonces me puse a trabajar en serio en el éxito. Comprendí que la fijación de metas era algo increíblemente poderoso. Invertí cientos y luego miles de horas leyendo e investigando en el campo de la fijación y consecución de metas, sintetizando las mejores ideas que pude encontrar en un sistema completo, que funcionaba con una eficacia increíble. En 1981, empecé a enseñar mi sistema en talleres y seminarios, en los que ya han participado más de 2 millones de personas. La fijación de metas nos ha llevado de la pobreza a la prosperidad, de la frustración a la realización personal, de la falta de logros al éxito y la satisfacción. Este método hará lo mismo por usted. Lo que aprendí muy pronto es que cualquier plan es mejor que no tener ninguno.
y que no es necesario volver a inventar la rueda. Ya se saben todas las respuestas. Cientos de miles, quizás incluso millones, de hombres y mujeres empezaron sin nada y han alcanzado un enorme éxito siguiendo estos principios. Y lo que otros han hecho, usted también puede hacerlo, si aprende cómo. Primero libere su potencial. El éxito se funda en metas, todo lo demás son palabras. Todos los triunfadores están intensamente orientados a una meta. Saben lo que quieren y se concentran resueltamente en alcanzarlo, un día tras otro. Nuestra habilidad para fijarnos metas es la llave maestra para alcanzar el éxito. Las metas abren nuestra mente positiva y liberan ideas y energía para alcanzarlas. Sin metas, solo nos dejamos arrastrar a la deriva por las corrientes de la vida. Con metas, volamos como una flecha, directos y sin fallos hasta nuestro objetivo. La verdad es que, seguramente, tiene usted más potencial natural del que podría usar, aunque viviera 100 vidas. Cualquier cosa que haya conseguido hasta ahora es solo una pequeña parte de lo que puede llegar a conseguir. Una de las reglas del éxito es esta: no importa de dónde viene, lo único que importa es a dónde va. Y solo usted y sus propios pensamientos determinan a dónde va. Unas metas claras aumentan su confianza, desarrollan su competencia y potencian su nivel de motivación. Quizás el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad es el poder de la mente para crear casi cualquier aspecto de la vida. Todo lo que vemos alrededor en el mundo hecho por el hombre empezó como un pensamiento o idea en la mente de una única persona, antes de ser trasladado a la realidad. Todo en nuestra vida ha empezado como un pensamiento, un deseo, una esperanza o un sueño, sea en nuestra propia mente o en la mente de otra persona. Nuestros pensamientos son creativos, forman y moldean nuestro propio mundo y todo lo que nos sucede. Todas las religiones, todas las filosofías, la metafísica, la psicología y el éxito, en resumidas cuentas, vienen a decir lo siguiente: te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Nuestro mundo exterior acaba siendo un reflejo de nuestro mundo interior, que nos devuelve la imagen de lo que pensamos. Cualquier cosa en que pensemos de forma continuada aflora a nuestra realidad. Se ha preguntado a muchos miles de triunfadores en qué piensan la mayor parte del tiempo. La respuesta más habitual es que, la mayor parte del tiempo, piensan en lo que quieren y en cómo conseguirlo. Las personas carentes de éxito y felicidad piensan y hablan, la mayor parte del tiempo, de lo que no quieren. Casi todo el tiempo, hablan de sus problemas y preocupaciones y de quién es el culpable de unos y otras. Pero los triunfadores mantienen sus ideas y conversaciones centradas en las metas que desean lograr con más intensidad. La mayor parte del tiempo piensan y hablan de lo que quieren. Vivir sin unas metas claras es como conducir en medio de una espesa niebla. No importa lo potente o bien construido que sea el coche, conduciremos con lentitud y vacilación, progresando muy poco, incluso en la mejor de las carreteras. Decidir nuestras metas hace que la niebla se disipe de inmediato y nos permite concentrarnos y canalizar nuestra energía y nuestros conocimientos. Unas metas claras nos permiten pisar con fuerza el acelerador de nuestra propia vida y avanzar raudos hacia adelante, hacia la consecución de lo que realmente queremos. Imagine este ejercicio: coge una paloma mensajera de su percha, la mete en una jaula, la tapa con una manta, la pone dentro de una caja y la coloca dentro de la cabina cerrada de un camión. Luego, conduce durante 1500 kilómetros, en cualquier dirección. Si a continuación abre la cabina, saca la caja, quita la manta y suelta a la paloma, ésta se elevará en el aire, volará en círculos 3 veces y luego se dirigirá sin error a su palomar, a 1500 kilómetros de distancia. Ninguna otra criatura de la Tierra tiene esta increíble función cibernética, buscadora de metas, salvo el hombre. Usted cuenta con la misma capacidad para alcanzar sus metas que la paloma mensajera, pero con un añadido maravilloso. Cuando tiene su meta absolutamente clara, ni siquiera ha de saber dónde está o cómo alcanzarla. Solo tiene que decidir lo que quiere y empezará a avanzar, certeramente, hacia su meta y su meta empezará a aproximarse, certeramente, hacia usted. En el momento y en el lugar precisos, usted y su meta se encontrarán. Debido a este increíble mecanismo cibernético, situado en lo más profundo de nuestra mente, casi siempre alcanzamos nuestras metas, cualesquiera que sean. Si su meta es llegar a casa por la noche y ver la televisión, casi con total seguridad, eso es lo que logrará. Si su meta es crear una vida maravillosa, llena de salud, felicidad y prosperidad, también lo logrará. Igual que un ordenador, su mecanismo de búsqueda de metas no enjuicia su decisión. Funciona de forma automática y le aporta continuamente lo que usted quiere, sin importarle lo que usted haya escrito en el programa. A la naturaleza no le importa el tamaño de sus metas.
Si se fija metas pequeñas, su mecanismo automático de consecución de metas le permitirá alcanzar metas pequeñas. Si se fija metas grandes, esta capacidad natural le permitirá alcanzar metas grandes. El tamaño, alcance y detalle de las metas en las que elija pensar la mayor parte del tiempo, es algo que solo usted puede decidir. En nuestro tiempo no nos fijamos metas, ¿y por qué? Buena pregunta. Si la búsqueda de metas es automática, ¿por qué tan pocas personas tienen unas metas claras, escritas, mensurables y limitadas en el tiempo, unas metas para alcanzar las cuales trabajen cada día? Es uno de los grandes misterios de la vida. Creo que hay 4 razones de que no nos fijemos metas. Primero, pensamos que no son importantes. En primer lugar, la mayoría no se da cuenta de la importancia que tienen las metas. Si crecemos en una casa donde nadie tiene metas o si nos relacionamos socialmente con un grupo donde no se habla de ellas ni se las valora, es muy fácil llegar a la edad adulta sin saber que nuestra capacidad para fijar y alcanzar metas tendrá más efecto en nuestra vida que cualquier otra habilidad. Mire alrededor. ¿Cuántos de sus amigos o familiares tienen unas metas claras y están entregados a alcanzarlas? No sabemos cómo hacerlo. La segunda razón es que, para empezar, muchas personas no saben cómo fijarse metas. Y lo peor es que piensan que ya tienen metas cuando lo que realmente tienen es una serie de deseos o sueños, como ser feliz, hacer mucho dinero, o tener una vida familiar agradable. Pero estas no son, en absoluto, metas. Son meras fantasías, comunes a todo el mundo. En cambio, una meta es absolutamente diferente de un deseo. Es algo claro, escrito y específico. Se puede describir con rapidez y facilidad a otra persona. Se puede medir y se sabe cuándo se ha alcanzado y cuándo no se ha alcanzado. Es posible conseguir una titulación superior en una universidad prestigiosa sin recibir ni una sola hora de enseñanza sobre la fijación de metas. Es casi como si quienes determinan el contenido pedagógico de nuestras escuelas y universidades estuvieran completamente ciegos ante la importancia que tiene la fijación de metas para alcanzar el éxito en la vida. Y por supuesto, si nunca oímos hablar de metas hasta que somos adultos, como me sucedió a mí, no tendremos ni idea de lo importantes que son para todo lo que hagamos. Tememos fracasar. La tercera razón de no fijar metas es el miedo al fracaso. El fracaso duele. Es emocionalmente y, con frecuencia, económicamente doloroso y angustioso. Todos hemos sufrido un fracaso de vez en cuando y, cada vez, hemos tomado la resolución de tener más cuidado y evitar otros fracasos en el futuro. Muchas personas cometen, entonces, el error de sabotearse, inconscientemente, no fijándose ninguna meta que pudiera acarrearles un fracaso. Acaban recorriendo la vida funcionando a unos niveles mucho más bajos de los que les son realmente posibles. Tememos el rechazo. La cuarta razón de que no nos fijemos metas es el miedo al rechazo. Tenemos miedo de que, si nos fijamos una meta y no tenemos éxito, los demás nos criticarán o ridiculizarán. Esta es una de las razones de que deba mantener sus metas en secreto cuando empiece a fijárselas. No se lo diga a nadie. Deje que los demás vean lo que ha conseguido, pero no se lo cuente con antelación. Lo que los demás no sepan no le hará daño a usted. Únase al 3% superior. Mark M. C. Cormack, en su libro habla de un estudio realizado en Harvard entre 1979 y 1989. En 1979, les preguntó a los graduados del programa MBA, ¿se han fijado por escrito unas metas claras para el futuro y ha hecho planes para alcanzarlas? Resultó que solo un 3% de los graduados tenía metas y planes escritos. Un 13% tenía metas, pero no las había puesto por escrito. Todo un 84% no tenía ninguna meta específica, salvo disfrutar del verano. 10 años después, en 1989, los investigadores entrevistaron, de nuevo, a los miembros de aquella clase. Descubrieron que el 13% que tenía metas no escritas ganaban, como promedio, el doble que el 84% de estudiantes que no tenía ninguna meta. Pero lo más sorprendente fue que el 3% de graduados que tenía unas metas claras y escritas cuando dejaron Harvard estaba ganando, como promedio, 10 veces más que el restante 97% de graduados juntos. La única diferencia entre los grupos era la claridad de las metas que se habían fijado al graduarse. No hay letreros. Es fácil comprender la importancia de la claridad. Imagine que llega a las afueras de una gran ciudad y le dicen que vaya a una casa o despacho concreto en esa ciudad. Pero hay una trampa, no hay señales y usted no tiene ningún plano de la ciudad. En realidad, con lo único que cuenta es con una descripción muy general de esa casa o despacho. La pregunta es, ¿cuánto cree que tardará en encontrar lo que busca, sin plano ni letreros?
La respuesta es, probablemente toda la vida. Si llegara a encontrarlos, sería, seguramente por pura suerte. Y lo más triste es que la mayoría de personas viven de esta manera. La mayoría empieza su vida deambulando sin objetivo por un mundo sin mapas ni cartas de navegación. Es el equivalente a empezar sin metas ni planes. Esas personas se limitan a resolver las cosas sobre la marcha. Con frecuencia, después de 10 o 20 años de trabajo seguirán sin dinero, sintiéndose desgraciadas en su trabajo, insatisfechas en su matrimonio y haciendo muy pocos progresos. Sin embargo, seguirán volviendo a casa cada noche para ver la televisión y desear y esperar que las cosas mejoren. No obstante, no es probable que lo hagan, no por sí solas. La felicidad exige metas. Solo nos sentimos verdaderamente felices cuando progresamos, paso a paso, hacia algo que nos importa. Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, escribió que la máxima necesidad de los seres humanos es tener la sensación de sentido y propósito en la vida. Las metas nos dan esa sensación de sentido y propósito. Las metas nos dan un sentido de dirección. Conforme avanzamos hacia ellas nos sentimos más felices y fuertes. Nos sentimos más llenos de energía y eficacia. Nos sentimos más competentes y seguros de nosotros mismos y de nuestra capacidad. Cada paso que damos hacia nuestros objetivos aumenta nuestra convicción de que podemos fijar y alcanzar metas incluso mayores en el futuro. En la actualidad, son más las personas que temen el cambio y se preocupan por el futuro que en cualquier otro momento de la historia. Uno de los grandes beneficios de la fijación de metas es que esas metas nos permiten controlar la dirección del cambio en nuestra vida. Nos permiten garantizar que los cambios de nuestra vida sean, en gran medida, determinados y dirigidos por nosotros mismos. Nos permiten instilar sentido y propósito en todo lo que hacemos. Una de las enseñanzas más importantes de Aristóteles, el filósofo griego, es que el hombre es un organismo teleológico. La palabra griega teleo significa metas. Aristóteles llegó a la conclusión de que toda acción humana tiene un propósito de algún tipo. Somos felices solo cuando hacemos algo que nos conduce hacia algo que queremos. Así pues, las grandes preguntas son, ¿cuáles son nuestras metas? ¿Qué propósitos queremos alcanzar? ¿Dónde queremos acabar al final del día? La claridad lo es todo. Nuestro potencial innato es extraordinario. En este momento, tiene usted, en su interior, la capacidad necesaria para alcanzar casi cualquier meta que pueda fijarse. Su máxima responsabilidad hacia sí mismo es invertir el tiempo que sea preciso para llegar a saber con total claridad qué quiere y cuál es el mejor medio para conseguirlo. Cuanta mayor claridad tenga respecto a sus auténticas metas, más potencial liberará, de forma definitiva, en su vida. Es probable que haya oído decir que la persona media solo usa un 10% de su potencial. La triste verdad es que, según un estudio de la Universidad de Stanford, la persona media funciona solo con un 2% de su potencial mental. El resto permanece ahí, en reserva, guardado para una ocasión futura. Esto sería exactamente lo mismo que si sus padres le hubieran dejado una herencia de $100,000, pero lo único que usted sacara para gastar fueran $2,000 y los otros $98,000 permanecieran ahí, en la cuenta, sin usar, durante toda su vida. El punto de partida para conseguir cualquier meta es el deseo. Debe cultivar el deseo intenso y ardiente de alcanzar sus metas, si de verdad quiere lograrlas. Solo cuando su deseo sea lo bastante intenso, tendrá la energía y el impulso interior que se requieren para superar todos los obstáculos que surjan a su paso. Lo bueno es que casi todo lo que quiera durante un tiempo y con una intensidad suficiente se acabará alcanzándolo. En una ocasión, le preguntaron al multimillonario H. L. Hunt cuál era el secreto del éxito. Respondió que el éxito exigía dos cosas y solo dos cosas. La primera, dijo, era saber exactamente lo que uno quiere. La mayoría no llega nunca a decidir eso. La segunda, dijo, es determinar el precio que tendrá que pagar para conseguir eso que quiere y, a continuación, poner manos a la obra y empezar a pagar ese precio. La vida se parece más a un buffet o un autoservicio que a un restaurante. En un restaurante, se toma la comida completa y luego se paga la cuenta. Pero en un buffet o un autoservicio, tiene que servirse usted mismo y pagar la cuenta antes de poder disfrutar de la comida. Muchos cometen el error de pensar que pagarán el precio después de alcanzar el éxito. Se sientan delante de la estufa de la vida y dicen, primero dame algo de calor y luego ya te pondré dentro algo de leña. Como el experto en motivación Zig Ziglar dijo en una ocasión en una conferencia, el ascensor que lleva al éxito está averiado. Pero siempre nos quedan las escaleras. Otra importante observación de Aristóteles es que el propósito último de toda acción humana es la consecución de la felicidad personal.
Dijo que todo lo que hacemos está encaminado a aumentar nuestra felicidad de alguna manera. Quizá consigamos alcanzar la felicidad o quizá no, pero esa felicidad es siempre nuestro fin último. Fijarnos metas, trabajar para conseguirlas, un día tras otro, y finalmente alcanzarlas es la llave de la felicidad en la vida. La fijación de metas tiene tanta fuerza que el acto mismo de pensar en ellas hace que nos sintamos dichosos, incluso antes de haber dado el primer paso para conseguirlas. Para desatar y liberar todo su potencial, debe convertir la fijación y consecución diaria de metas en costumbre, durante el resto de su vida. Debe crear una concentración como de rayo láser para pensar y hablar siempre sobre lo que quiere, en lugar de sobre lo que no quiere. Desde este mismo momento, debe tomar la resolución de ser un organismo que busca su objetivo, como un misil teledirigido o una paloma mensajera, yendo, certero, hacia las metas que son importantes para usted. No hay mayor garantía de una vida larga, sana, feliz y próspera que trabajar, continuadamente, para hacer, tener y conseguir cada vez más de las cosas que, de verdad, quiere. Unas metas claras le permiten liberar, plenamente, su potencial para el éxito personal y profesional. Esas metas le permiten superar cualquier obstáculo y hacer que sus logros futuros sean ilimitados. Libere su potencial. Primero imagine que tiene la capacidad innata de conseguir cualquier meta que pueda fijarse. ¿Qué quiere ser, tener y hacer, realmente? Segundo, ¿cuáles son las actividades que le proporcionan una mayor sensación de significado y propósito en la vida? Tercero, mire su vida personal y laboral hoy y vea cómo su propia manera de pensar ha creado su mundo. ¿Qué debe o puede cambiar? Cuarto, ¿en qué piensa o de qué habla la mayor parte del tiempo, de lo que quiere o de lo que no quiere? Quinto, ¿qué precio tendrá que pagar para alcanzar las metas que son más importantes para usted? Sexto, ¿qué es lo primero que debe hacer, de forma inmediata, como resultado de sus respuestas a las preguntas anteriores? Cuando tomé las riendas de mi vida, fue un gran descubrimiento. A partir de aquel momento, acepté que mi vida estaba en mis manos. Supe que, si quería que mi situación fuera diferente, yo tenía que ser diferente. Todo dependía de mí. Más tarde averigüé que cuando aceptamos la plena responsabilidad de nuestra vida, damos un paso de gigante que nos lleva de la infancia a la adultez. Lamentablemente, la mayoría de personas nunca lo dan. Conozco innumerables hombres y mujeres de 40 y 50 años que siguen gruñendo y quejándose de unas anteriores experiencias desdichadas y culpando de sus problemas a otras personas y circunstancias. Muchos siguen furiosos por algo que les hizo o no les hizo su padre o su madre, 20, 30 o incluso 40 años atrás. Están atrapados en el pasado y no pueden liberarse. Sus peores enemigos del éxito y la felicidad son las emociones negativas de todo tipo. Esas emociones negativas nos sujetan, nos agotan y nos despojan de la alegría de vivir. Desde el principio de los tiempos, las emociones negativas han hecho más daño a las personas y las sociedades que todas las plagas de la historia. Una de sus metas más importantes, si quiere ser verdaderamente feliz y tener éxito, es librarse de las emociones negativas. Por fortuna, puede hacerlo si aprende cómo. Las emociones negativas del miedo, la autocompasión, la envidia, los celos, los sentimientos de inferioridad y, finalmente la ira, son causadas, principalmente, por 4 factores. Una vez haya identificado y eliminado esos factores de su mente, las emociones negativas desaparecerán automáticamente y, cuando ellas desaparecen, surgen las emociones positivas de amor, paz, alegría y entusiasmo para sustituirlas y toda la vida cambia a mejor, a veces en cuestión de minutos o incluso segundos. La primera de las 4 causas fundamentales de las emociones negativas es la justificación. Solo puede seguir siendo negativo mientras pueda justificar ante usted y los demás que tiene derecho a estar furioso o disgustado por alguna razón. Esa es la razón de que las personas furiosas expliquen sin cesar, con toda suerte de detalles, las razones de sus sentimientos negativos. Por el contrario, si no puede justificar su negatividad, no puede estar furioso. Por ejemplo, a alguien lo despiden del trabajo debido a la mala marcha de la economía y a la disminución de ventas de la empresa. No obstante, esa persona está furiosa con su jefe por esa decisión y justifica su furia describiendo todas las razones por las que su despido es injusto. Incluso puede dejarse dominar por la ira y decidir demandar a la empresa o desquitarse de alguna manera. Mientras continúe justificando sus sentimientos negativos hacia su jefe y la empresa, sus emociones negativas lo controlarán y ocuparán una gran parte de su vida y sus pensamientos. En cambio, en cuanto dice, bien, me han despedido. Son cosas que pasan. No es nada personal. Todo el tiempo están despidiendo a gente.
Supongo que será mejor que me ponga a buscar otro empleo, sus emociones negativas se desvanecen. Consigue el sosiego, la claridad y concentrarse en la meta y en los pasos que puede dar para volver a entrar en el mundo laboral. En cuanto deja de justificarse, se convierte en una persona más positiva y eficaz. La segunda causa de las emociones negativas es la racionalización. Cuando racionaliza, intenta dar una explicación socialmente aceptable a un hecho que, de lo contrario, sería socialmente inaceptable. Racionaliza para eliminar algo mediante la explicación o arrojar una luz más favorable sobre algo que ha hecho y sobre lo que se siente mal o descontento. Excusa sus actos creando una explicación que suena bien, aun cuando sabe que fue usted un agente activo en lo que le ocurrió. Con frecuencia, crea complejos medios para demostrar que tiene razón, explicando que, teniéndolo todo en cuenta, su conducta fue totalmente aceptable. Esta racionalización mantiene vivas sus emociones negativas. La racionalización y la justificación le exigen que convierta a alguien o algo en la fuente o causa de su problema. Se sitúa usted en el papel de la víctima y hace que la otra persona u organización sea el opresor o el malo. La tercera causa de las emociones negativas es una excesiva preocupación o hipersensibilidad hacia la manera en que los demás nos tratan. Para algunas personas, toda su propia imagen está determinada por la manera en que otros les hablan o hablan de ellos, incluso de la manera en que los miran. No son conscientes de su valor o mérito propios, aparte de las opiniones de los demás, y si esas opiniones son negativas por alguna razón, real o imaginada, la víctima experimenta, de inmediato, ira, incomodidad, vergüenza, sentimientos de inferioridad e incluso depresión, autocompasión y desesperación. Esto explica por qué los psicólogos dicen que casi todo lo que hacemos es para ganar el respeto de los demás o, por lo menos, para evitar perderlo. La cuarta causa de las emociones negativas y la peor de todas ellas, es culpar a alguien. Cuando, en mis seminarios, dibujo el árbol de las emociones negativas, digo que el tronco del árbol es la propensión a culpar a los demás de nuestros problemas. Una vez talamos el tronco del árbol, todos sus frutos, todas las demás emociones negativas, mueren al instante, igual que las luces se apagan de inmediato cuando desconectas la clavija que enciende las luces del árbol de Navidad. El antídoto contra las emociones negativas de cualquier tipo es aceptar la responsabilidad completa de nuestra situación. No podemos decir, soy responsable, y seguir furioso. El acto mismo de aceptar la responsabilidad produce un cortocircuito y cancela cualquier emoción negativa que pudiéramos experimentar. El descubrimiento de esta simple, pero poderosa afirmación, soy responsable, y de su capacidad instantánea para eliminar las emociones negativas fue un momento decisivo en mi vida, igual que lo ha sido para muchos cientos de miles de mis alumnos. Imagínelo. Puede liberarse de las emociones negativas y empezar a tomar las riendas de su vida simplemente diciendo, soy responsable, siempre que empiece a sentirse furioso o disgustado por alguna razón. Solo cuando se libere de las emociones negativas, asumiendo su total responsabilidad, podrá empezar a fijar y alcanzar metas en todos los aspectos de su vida. Solo cuando sea libre, mental y emocionalmente, podrá empezar a canalizar sus energías y entusiasmos hacia adelante. Sin la aceptación de su total responsabilidad personal, no es posible ningún progreso. En cambio, una vez haya aceptado la responsabilidad absoluta de su vida, no hay límites a lo que puede ser, hacer y tener. Deje de culpar a los demás a partir de ahora, niéguese a culpar a nadie de nada, pasado, presente o futuro. Como decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacer que te sientas inferior sin tu consentimiento. Buddy Hackett, el cómico, dijo en una ocasión, nunca guardo rencor a nadie, mientras tú te quedas guardándoles rencor, ellos se van por ahí, de juerga. A partir de este mismo momento, niéguese a dar excusas o justificar su conducta. Si comete un error, diga, lo siento, y ocúpese de rectificar la situación. Cada vez que culpamos a otro o damos una excusa, cedemos poder y nos sentimos debilitados y disminuidos. Nos sentimos negativos y furiosos por dentro. Niéguese a hacerlo. Para mantener una mentalidad positiva, niéguese a criticar, quejarse o condenar a los demás por nada. Cada vez que critica a alguien, se queja de algo que no le gusta o condena a alguien por algo que ha hecho o dejado de hacer, alimenta sentimientos de negatividad e ira dentro de usted. Y es usted quien sufre. Su negatividad no afecta al otro en absoluto. Sentirnos furiosos con alguien es permitirle que controle nuestras emociones y, con frecuencia, la calidad entera de nuestra vida, desde lejos. Esto es sencillamente una tontería. Recuerde que, como dice Gary Zukav en su libro El lugar del alma, las emociones positivas nos dan poder, las emociones negativas, nos lo quitan. Las emociones positivas de felicidad, pasión, entusiasmo y amor nos hacen sentir más poderosos y confiados.
Las emociones negativas de ira, dolor o culpa nos debilitan y nos vuelven hostiles, irritables y desagradables. Una vez que haya decidido aceptar la total responsabilidad de sí mismo, de su situación y de todo lo que le sucede, puede pasar a ocuparse confiadamente de su trabajo y de los asuntos de su vida. Se convierte en dueño de su destino y capitán de su alma. En un estudio realizado, hace unos años, en Nueva York, los investigadores descubrieron que las personas que formaban parte del 3% más alto de cualquier campo tenían una actitud especial que la situaba aparte de la persona media de ese campo. Era la siguiente: se veían como trabajadores autónomos a lo largo de toda su carrera, independientemente de quien firmara los cheques de su salario. Se veían como responsables de sus empresas, exactamente como si fueran, personalmente, sus propietarios. Usted debe hacer lo mismo. A partir de ahora, véase como el presidente de su propia empresa de servicios personales. Considérese un trabajador autónomo. Véase, completamente, al mando de cada parte de su vida personal y profesional. Repítase que está donde está debido a lo que ha hecho o dejado de hacer. Es usted el artífice de su propio destino. Hasta ahora, ha determinado toda su vida por las elecciones y decisiones que ha hecho o dejado de hacer. Si hay algo en su vida que no le guste, usted es el responsable. Si hay algo de lo que no está contento, a usted le toca dar los pasos necesarios para cambiarlo y mejorarlo de forma que sea más de su gusto. Como presidente de su propia empresa de servicios personales, es usted responsable de todo lo que hace y de los resultados de lo que hace. Es responsable de las consecuencias de sus actos y de su conducta. Está donde está y es quien es, porque así lo ha decidido. En un sentido amplio, está ganando exactamente lo que ha decidido ganar, ni más ni menos. Si no está satisfecho con sus ingresos actuales, decida ganar más. Conviértalo en una meta, haga un plan y ponga manos a la obra y haga lo necesario para ganar lo que quiere ganar. Como presidente de su propia vida, personal y profesional, como artífice de su propio destino, es libre de tomar sus propias decisiones. Es usted el jefe. Está usted al mando. Igual que el presidente de una empresa es responsable de la estrategia y las actividades de la misma, también usted es responsable de la planificación estratégica de su propia vida, personal y profesional. Es responsable de la estrategia general de la gestión, fijar metas, hacer planes, establecer mediciones y actuar para conseguir resultados. Es responsable de alcanzar cierto rendimiento, la calidad y cantidad del trabajo que produce y los resultados que se espera que consiga. Como presidente, es responsable de la estrategia de marketing, de su propia promoción y ascenso, de crear su propia imagen a fin de venderse al más alto precio posible en un mercado competitivo. Es responsable de la estrategia financiera, de decidir exactamente qué parte de sus servicios quiere vender, cuánto quiere ganar, cuán rápidamente quiere aumentar sus ingresos cada año, cuánto quiere ahorrar e invertir y qué fortuna quiere tener cuando se retire. Estas cifras dependen enteramente de usted. Es responsable de su estrategia de personal y de sus relaciones, tanto en casa como en el trabajo. Un consejo que doy a mis alumnos es: elijan a su jefe con cuidado. Su elección de jefe va a tener un efecto importante en cuanto gane, en lo rápido que avance y en lo satisfecho que esté en su puesto de trabajo. De igual modo, su elección de pareja y amigos tendrá tanto o más que ver con su éxito y felicidad que cualquier otra decisión que tome. Si no es feliz con lo que tiene ahora, es asunto suyo empezar a tomar medidas para cambiarlo. Finalmente, como presidente, está totalmente a cargo de la investigación y el desarrollo personal, de su formación y aprendizaje. A usted le incumbe determinar qué cualidades, conocimientos, habilidades y competencias fundamentales necesitará para ganar la cantidad de dinero que quiere ganar en los meses y años venideros. Es responsabilidad suya hacer la inversión y dedicar el tiempo requerido para aprender y desarrollar esas cualidades. Nadie lo hará por usted. La verdad pura y simple es que a nadie le importa tanto como a usted. Para llevar esta analogía un poco más lejos, véase como una empresa cuyo capital se cotiza en bolsa. Se podría invertir en sus acciones con la confianza de que continuarán creciendo en valor y rentabilidad en los meses y años venideros. ¿Es usted un valor en alza, o ese valor se ha estancado en el mercado? Si ha decidido ser un valor en alza, ¿cuál es su estrategia para aumentar sus ingresos entre un 25% y un 30% cada año, un año tras otro? Como presidente de su propia vida, como cónyuge, padre o madre de su propia familia, les debe a las personas importantes que hay en su vida mantenerse en una curva de crecimiento, para aumentar continuamente de valor, ingresos y rentabilidad conforme pasen los años. A partir de este punto, vea y piense en sí mismo como dueño y señor de su propio destino, absolutamente al mando de su propia vida.
Véase como presidente de su propia corporación de servicios personales, alguien poderoso, totalmente determinado y dirigido por usted mismo. Niéguese a quejarse por lo sucedido en el pasado, que no puede cambiarse. Por el contrario, oriéntese hacia el futuro y piense en qué quiere y a dónde va. Sobre todo, piense en sus metas. El propio acto de pensar en sus metas hace que sea positivo y tenga un propósito de nuevo. Hay un extenso corpus de obras sobre psicología que giran en torno a la teoría del lugar de control. Durante más de 50 años de investigaciones, los psicólogos han determinado que el lugar de control de cada uno es el factor determinante de su felicidad o infelicidad en la vida. Veamos por qué. Las personas que tienen un lugar de control interno sienten que controlan totalmente su vida. Se sienten fuertes, seguros y poderosos. Son generalmente optimistas y positivos. Se sienten de fábula con ellos mismos y al mando de su propio destino. Por el contrario, las personas con un lugar de control externo se sienten controlados por factores externos, por su jefe, por las cuentas, por su matrimonio, por los problemas de su niñez y por su situación actual. Sienten que no tienen el control y, como resultado, son débiles, están furiosos y asustados, son negativos, hostiles y carentes de poder. Lo bueno es que hay una relación directa entre la cantidad de responsabilidad que aceptamos y la cantidad de control que sentimos. Cuanto más diga, soy responsable, más desarrollará un lugar de control interno y más poderoso y seguro se sentirá. Hay también una relación directa entre la responsabilidad y la felicidad. Cuanta más responsabilidad acepte, más feliz será. Parece que estos tres aspectos, responsabilidad, control y felicidad, van juntos. Cuanta más responsabilidad acepte, mayor será el control que sentirá que tiene. Cuanto mayor sea ese control, más feliz y seguro se sentirá. Cuando se sienta positivo y con control de su vida, se fijará metas mayores y más estimulantes. Además, tendrá el empuje y la determinación necesarios para alcanzarlas. Sentirá que tiene la vida en sus manos y puede hacer con ella cualquier cosa que decida. El punto de partida en la fijación de metas es que comprenda que tiene un potencial prácticamente ilimitado para hacer, tener o hacer cualquier cosa que quiera de verdad en la vida, siempre que la quiera lo suficiente y esté dispuesto a trabajar el tiempo suficiente y hacer el esfuerzo suficiente para lograrla. La segunda parte de la fijación de metas es que acepte la total responsabilidad de su vida y de todo lo que le suceda, sin culpar a nadie y sin buscar excusas. Con estos dos conceptos, que tiene un potencial ilimitado y que es totalmente responsable, claramente en su mente ya está preparado para dar el siguiente paso, que es empezar a diseñar su futuro ideal. Tome las riendas de su vida. 1. Identifique el mayor problema o fuente de negatividad que hay en su vida hoy. ¿En qué modo es usted responsable de la situación? 2. Véase como presidente de su propia empresa. ¿En qué actuaría de forma diferente si tuviera el 100% de las acciones? 3. Tome la resolución de dejar de culpar a los demás por lo que sucede, acepte la completa responsabilidad en todos los aspectos de su vida. ¿Qué medidas debe tomar? 4. Deje de dar excusas y empiece a avanzar. Imagine que sus excusas favoritas no tienen, en realidad, ninguna base y actúe en consecuencia. 5. Véase como la principal fuerza creadora de su propia vida. Está donde está y es quien es por sus propias elecciones y decisiones. ¿Qué debe cambiar? 6. Resuelva, hoy, perdonar a cualquiera que le haya hecho algún daño. Déjelo. Niéguese a hablar de ello de nuevo. Por el contrario, póngase a trabajar en algo importante para usted con tanta intensidad que no tenga tiempo para volver a pensar en lo pasado. Ahora que lo sabes, no estás condenado a repetir tu historia. Estás destinado a escribir una nueva, si decides hacerlo. Tú no eres tus errores. No eres tus miedos. Eres la posibilidad de convertirte en alguien imparable. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Fue una llamada. Una señal. Un recordatorio de que tu momento es ahora. Aquí, en Travesía Interior Sabia, creemos en ti, incluso cuando tú dudas. Cada video, cada palabra, cada mensaje que compartimos, está diseñado para despertar tu poder interior, ese que ha estado dormido demasiado tiempo. Suscríbete al canal. Déjanos un comentario con lo que más te resonó. Comparte este video con alguien que necesite este mensaje urgente. Porque juntos no solo vamos a pensar diferente. Vamos a vivir diferente.